Muy bienvenidos, entonces hoy día vamos a seguir. La semana pasada estuvimos viendo la mujer o el diseño de Dios según la Biblia, ¿cierto? ¿Recuerdan algo? ¿No? ¿Haciendo recuerda? Ahí habían 13. ¿Cómo ya, pues, haciendo memoria? El tema de la semana pasada. El que lo vio ahí, bueno, ustedes vieron y hoy día también se lo compartí para que lo vieran. Si usted no lo vio, tiene que verlo. Entonces estamos haciendo un repaso ahora. ¿Cómo el repaso es? Compañera. ¿Ya? ¿Qué más? Complemento. ¿Ya? Y ¿cuál es la otra? ¿Qué son ustedes como mujer? Son las 13. Compañera, ¿qué más? Compañera, complemento. Para ser creada, para ser coheredera. Coheredera, ¿cierto? Coheredera. Coheredera de la gracia del Señor. Entonces, compañera, ustedes son compañeras de sus idóneos, de sus varones, y donde cada uno de ustedes, obviamente, pasan a ser parte de esta bendición de parte del Señor, como dijo ahí, lo bendijo. Dani, ¿se ve la presentación? Quiero ver porque no veo a ustedes. Los que están por fuera. Hola, sí se ve. Ya, ok, muy bien, gracias. Enchúfese, plática. Muy bien. Hoy día vamos a orar al Señor otra vez por la palabra. Vamos a abordar un tema del feminismo y el machismo en la sociedad. Y vamos a orar al Señor. Padre, una vez más te pedimos una bendición. Sabemos que hemos estado abordando todo este tema de transformación, pero hemos agregado estos ápices o apéndices, Señor, que también tienen que ver con la enseñanza, con la doctrina, los principios, Señor, que están en tu palabra. Porque hoy día, Señor, el mundo hoy día está invadiendo, a veces hablamos de sana doctrina, pero por otro lado también tiene estas ideologías externas que no tienen que ver nada, pero a veces están siendo infiltradas dentro también de nuestras comunidades de fe. Señor, ayúdanos también a discernir. Gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, hoy día el tema es, la semana pasada vimos la mujer según el diseño divino, de acuerdo a la palabra. Era compañera, complemento y coheredera de la gracia, ¿ya? Y hoy día vamos a seguir hablando acá de esta tremenda asunto, de esta ideología del feminismo y el machismo, que son realmente producto del pecado. Esto vino en la humanidad, donde cada uno quiere subyugar a otro, viendo que el Señor no es la idea del Señor, sino que los dejó para sujuzgar, llenar la tierra y administrar los peces del mar, las aves del cielo y todo lo que implica la administración de la creación. Bueno, ahí hay un texto que para que siempre se lee Proverbio 31, y ahí está en su Biblia también, muy conocido este texto, donde vamos a marcar un marco teológico, bíblico, en cuanto a este principio. Dice así: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancia. Le da ella bien y no mal, todos los días de su vida. Nos saltamos al verso 25 del texto, hasta el 30. Fuerza y honor su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come pan de balde. Se levanta a sus hijos, y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bueno, a todo esto, hermana, yo le compartí sus temas, está en PDF en su WhatsApp. Usted también tiene el material en formato PDF ahí. Después igual lo puede revisar, ¿ya? ¿Lo revisaron, cierto? Sí. Se lo mandé en PPT y en PDF, en dos formatos.
Entonces, cuando hablamos, en primer lugar acá, cuando la semana pasada dijimos este tema de empoderar a la mujer, nace de todas estas cosas de cuando el hombre ignora a la mujer. Entonces, por eso nace esta corriente del feminismo, que por la culpa de varones que no hemos valorado a la mujer, pasa esto. Porque hemos venido de una raza caída, del pecado, nos hemos alejado de Dios. Pero el evangelio, hermanos, ya en el libro de Génesis, el evangelio donde el evangelio viene a dignificar al hombre en su fracaso, en su caída, donde lo levanta. A veces de repente queremos que la mujer ignorarla en todo sentido. Cae en la casa, cae en la iglesia, pero no es así. Vamos a ver que cuando llegó el día del Espíritu Santo en Pentecostés, el Señor llenó de su Espíritu Santo tanto hombres como mujeres. ¿Ya? Entonces, fíjense, usted mira, en el Antiguo Testamento venía a cierto tiempo, el Espíritu Santo visitaba a ciertos líderes, ¿cierto? En cambio, en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo para quedarse. ¿Así es o no? ¿O nos viene a visitar nomás el Espíritu Santo? Vino para quedarse, porque Él ya no habita en templo hecho por mano de hombre, donde viene a habitar en nuestra vida. Entonces, partiendo de esa base importante. Y la idea hoy día, no, hay que empoderar. El feminismo dice hay que empoderar, dar a la persona la autonomía, poder e independencia para ejercer el control sobre su vida e impulsar cambios positivos en las situaciones en que viven. Eso es lo que al día humanamente hablando. Empoderamiento de la raíz griega es endunamaos, que significa fortalecer, capacitar, pero este tipo de fortaleza no es creada por uno mismo. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Una cosa es empoderar lo humano y el empoderamiento es la palabra, es que Dios lo declara porque es una mirada de gracia. No mereciendo nada, el Señor te declara. ¿Se acuerdan que vimos todas estas cosas en nuestro retiro transformada? Hija de Dios, perdonada, transformada, cabeza, no cola, ¿se acuerdan? De todas estas tremendas y muchas promesas más hay porque Dios lo declara. Amén. No es porque usted alcanzó mérito, nada, no hay mérito, nada, hermana. Y aquí el texto en el libro de Efesios, otra vez dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Ahí está, esa frase. Por eso porque usted se fortalece en el Señor. Allí encontramos el empoderamiento, no en su fuerza, no en su inteligencia, no en su expertise, por ser linda, hermosa, no. Guapa, de que guapas son guapas, pero eso lo dice su marido, ¿cierto? Sí, ya. Entonces, pero es el elogio que usted debe recibir de su esposo, ¿cierto? Pero el Señor también lo elogia a usted. Amén. Por su palabra. Y esa palabra es fiel, fíjese. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Por lo cual el amor de Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecución, en angustia, por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Esto es una paradoja, ¿no? ¿Cómo siendo débil somos fuertes? Eso es solamente en el poder de Dios. 2 Corintios 12, 10. Y hay otro texto más abajo, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es decir, mire, nos confirma, primero. En segundo lugar, dice, nos ungió, pero también dice que nos ha sellado y también nos ha dado las arras. ¿Qué significa? La garantía, ¿ya? La garantía de que somos propiedad de Dios. Hermana, por eso usted y yo, hombre y mujer, ante el Señor, Él lo declara así, ¿ya? Por pura gracia, nada, como dice la palabra gracia, es inmerecedor, no mereciendo nada, somos lo que somos por la gracia de Dios. Avanzando, cuando hablamos esto de las mujeres modernas toman decisiones de liderazgo en el hogar, la iglesia y la sociedad, ¿por qué? Porque el hombre no tomó la posición que Dios le había dado. Y también el hombre abusa de su papel como líder. En vez de ser un garante, a veces no toma la rienda que él debe
cumplir según lo ordenado por Dios, donde debe también garantizar a su esposa, y él debe estar allí, ser el líder espiritual, inclusive no solamente debe ser un proveedor integral, espiritual, emocional y por supuesto financiero. Pero muchas veces nosotros evaluamos por lo financiero, siendo que debe estar todo en el pack, en el tripack, ¿ya? Ah, exactamente. No es así, no le da garantía hacer eso. Hermana, entonces usted, fíjese, cuando se encuentra, o a veces en los matrimonios hay una tensión, es decir, Señor, tenemos que pedir auxilio al Señor, pedir, bueno, toma este marido, Señor, tú arregla, porque al final también usted debe darse a respetar. No lo voy a hablar yo, digo. ¿Ah? No. Y tampoco debe haber ahí, sino que usted, como hija del Señor, Cállate. llena del Espíritu Santo, como antes la hermana decía que había leído varios libros, por ejemplo, Mujer controlada por el Espíritu Santo, es importante. ¿Cómo debe ser hoy día a veces siempre está el regaño, siempre está, pero si no entendió ya tiene que dejárselo al Señor, no, porque el Señor se va a arreglar con él, porque ya a los testarudos, como dice, el Señor se lo arregla, ¿ya? Entonces a veces eso desgasta, como dicen algunos, en consejería de repente uno ve y dice, esto viene desgastando en el matrimonio. Entonces desde un principio Satanás ha querido destruir el diseño original de la mujer con la frase, ¿se acuerdan lo que dice en Génesis? Con que Dios ha dicho media verdad. Y ahora, con estas corrientes como la ideología de género, el feminismo, el machismo, a través de la cultura de la sociedad, quiere educarnos o quiere que nosotros dejemos de lado los valores y principios que hemos recibido de parte de la palabra del Señor. Entonces, el diseño de la mujer no se refiere a lo que hace o lo que dicen de ella, se refiere a lo que Dios dice en su palabra, en su santa palabra. Somos declarados hija de Dios, coheredera de la gracia, como ya hablamos, compañera, ya complemento. Entonces, el Señor bendiga su vida, hermana. Entonces, se refiere a lo que Dios es en Dios, todo eso en Dios. Bueno, hoy día entramos en materia ya en este tema del machismo y el feminismo. Las sociedades van cambiando, ¿cierto? Cada vez vemos la evolución, las corrientes, el pensamiento evoluciona, y la sociedad de hoy no es la misma de la sociedad de 20 años atrás. Por ejemplo, uno piensa, por ejemplo, la misma formación que tienen nuestros padres, no es la formación que uno tiene, y cada vez el conocimiento se va renovando. Por ejemplo, yo siempre he dicho acá que si yo me quedara con lo que aprendí hace años atrás en el seminario, ¿sabe cuánto me duró el repertorio de esos años que estudié? ¿Cuánto me duró? 3 meses yo voy a hablar, o 6 meses, un medio año. Si yo no me renuevo en la palabra, no estoy en una actualización constante, obviamente todavía estaría con el cassette y a pila. ¿Me entiendes? Pero hoy día yo tengo que innovar, me tengo que actualizar, me tengo que leer los tiempos. Entonces la iglesia también tiene que ser creativa, pero nunca cambiar los principios y los valores. ¿Estamos bien eso? Así es. ¿Así es? Sí. Las formas, las estrategias van a cambiar. Pero lo que no cambia es la palabra del Señor. Como dice el Señor en su palabra allí, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no permanecen, son fieles. Entonces, este tema de la globalización, ¿te acuerdas? La modernización, hoy día los avances tecnológicos, estamos siendo invadidos, hoy día tenemos sin número. Por ejemplo, ayer, que era miércoles, la información era ayer algo lento, pero hoy día, jueves, la información, tenemos más información. Por ejemplo, el que no asiste a un estudio bíblico, imagínense, o no participa, difícil que se entere cómo está funcionando la iglesia, cómo va viendo el pulso del avance, lo que Dios quiere, lo que se está moviendo en el mundo. Entonces la sociedad, influenciada por la religión,
y la filosofía secular durante muchos siglos disminuyeron el valor de la mujer. Ellos fueron como el caldo cultivo que en vez de aportar, vinieron a disminuir, donde, por ejemplo, allá en el siglo XVIII, siglo XIX también, y más atrás también, en el periodo del feudalismo, la mujer era, y los niños eran considerados como segunda clase, nada. Inclusive en el tiempo del Señor, ¿se acuerda cuando Él multiplicó los 5 panes y 2 peces? No contaron a las mujeres Ni a los niños. ni a los niños. En el día de Pentecostés solamente contaron a los varones. Ya dice 3.000 personas, pero eran 3.000 familias. Después 5.000. Pero eso también porque la Biblia revela lo cultural que también eran los tiempos. Por ejemplo, un judío oraba de esta manera: Señor, te doy gracias por no ser mujer, por no ser gentil y ni ser perro. Exactamente. Sí, pues Y eso yo no creo se que no igual cambia. es como una palabra clave en que religión, porque hoy en día, no sé, de mi punto de vista, a lo mejor estoy equivocada, pero yo veo la religión como tradición. Exactamente. No como realmente enfocado en la palabra del Señor, pues es más tradición que lo que realmente significa, claro, ritos, tradiciones, sin fin de cosas, ceremonias. Sí. Y a eso es lo que se ha ido dirigiendo de repente todavía alguna cultura, incluyendo la nuestra. Sí. Por eso es importante más que revisemos esto, pero fíjese, cuando vamos a la palabra del Señor, el Evangelio siempre es sano y saludable. Todo es una infección, al final nos crea pugna. Ya, es decir, nos hace hacer gallito. Es decir, el hombre ahí, tomándose la mano, ¿quién tiene más fuerza? No, tiene que complementarse. ¿Ya? Se genera cierta literatura de carácter liberal que defiende los derechos de la mujer, pero el vacío y el olvido de la mujer perduró hasta el siglo XX. Estos fueron acontecimientos que antecedieron al surgimiento del feminismo. Usted sabe lo que sucedió en el estallido social, ¿cierto? Y cómo también trajeron el gobierno de la izquierda también en ese tremendo mover del feminismo. Pero al final, cuando pasaban que tenían que defender a las mujeres, guardaron silencio. Y no resultó eso. Tampoco nunca va a resultar. Y se creó un himno en Chile, un himno que afectó en todo el mundo y América Latina, el mundo del feminista, ¿cierto? Cuando cantaban las mujeres salían a cantar, ¿te acuerdas? No me acuerdo. No me la aprendí. ¿Ah? No me la aprendí. ¿La Génesis creo que se llamaba? ¿Ah? ¿La Génesis creo que se llamaba? El camino, diciendo que todos culpaban que el Estado, toda la gente eran los violadores, opresores, sí. Entonces cantaban. Bueno, yo quería mostrarle la canción que cantan ellas, pero después se lo voy a compartir, pero nada más con cierto criterio lo tome, pero es interesante ver cómo en las letras de las músicas, cómo la música hoy día influye en las mentes de las personas, la literatura, los discursos. Por eso, como nunca, hermano, como siempre los predicadores, los que enseñamos la palabra, no debemos quedarnos atrás, no debemos quedarnos, tenemos que estar allí advirtiendo al pueblo de Dios, no sembrando dogmatismo, por supuesto, ni dominando, pero que el pueblo de Dios pueda tener discernimiento espiritual sobre todas estas corrientes. No solamente, porque nosotros nos movemos en un mundo tanto interno, acá también pueden levantarse herejías dentro de la iglesia en forma interna, pero esto lo que estamos viendo son cosas externas que pueden también perjudicar el pensamiento, inclusive el liderazgo de la iglesia, inclusive puede ser dañino. Por ejemplo, quizá hay un pensamiento machista y puedo denigrar a la mujer. O si de repente hay hermanas acá en el liderazgo, no sé, pues en cualquier parte del área de la iglesia, si tiene un pensamiento feminista, también puede denigrar a un hombre. Entonces, todas estas cosas pueden afectar el cuerpo de Cristo. Somos uno. Y fíjese cómo el Señor dice que para el Señor, dice, no hay diferencia entre hombre y una mujer en cuanto a género. En tema de naciones, dice que no hay diferencia entre judíos ni gentiles. Y en cuanto al tema social, y que hoy día también nosotros buscamos iglesias que
donde tener roce social. Y dice que no hay esclavo ni libre. Pero hoy día nosotros lo primero que vemos, oiga, pero esa iglesia, ¿hay alfombra o no hay alfombra? Allá, Sí, hay. ¿hay azulejo o no hay azulejo? Entonces, todo es porque miramos lo externo. No miramos el contenido, no evaluamos, es decir, nos cautiva quizá la música que vamos, pero no estamos discerniendo qué se predica. Miramos, ¿sabe? El carisma de la gente, pero no estamos analizando el contenido que se enseña, que es muy distinto. Muchas iglesias han crecido más que todo se están llevando hoy en día llamado worship, que es más que todo por la música. Sí, Más que exactamente. Ruido más que música. Sí, pues. Y muchas iglesias han crecido, pero de una manera abismante. Sí. El poder de la música, sí. ¿Por qué dijo? No lo entendí. Y en realidad Se están guiando por la música. ¿Por qué? Sí, No lo entendí. por la música. Es que hay una música que está liderando hoy día que se le llama la música worship, que es una música que aparentemente es cristiana, pero en realidad no es tan así. Ya. Es que lo que pasa es que la música, si uno la escucha, bueno, uno que habla de música y la analizas, los fondos se quedan pegados en un tono. Y eso hace de que genera cosas en tus emociones y te puede generar un trance. Y eso conlleva muchas cosas. Musical. Sí. Y lo otro es que te llevan a la oscuridad porque todos los videos que ellos hacen como música worship es como una disco. Con luces y músicos igual connotados que tocan bien, pero de cristiano y de palabra no hay mucho. Exacto. Bueno, por eso la gente anda, como dice la palabra, hay un comezón de oír, hermano. Mire, hay un comezón de oír. La gente quiere escuchar cosas buenas, cosas nuevas, perdón. Bueno, vamos a desarrollar en primer lugar para ir la aparición del machismo. Vamos a desarrollar la palabra ismo. Si usted investiga la palabra ismo, es sobre. Siempre los ismos, ¿ya? Tienen que ver con sobre, cristianismo, hinduismo, entonces el cristianismo, entonces Judaísmo. todo esto ismo, pinochetismo, casismo, morismo, todas estas cosas. Andreísmo. Entonces, lo mismo estaba pasando en la iglesia de Corintio. El pablismo, el apolismo, el cefalismo, y Dios estaba quedando fuera. Nepotismo. Bueno, aparición del machismo. Mujer virtuosa, dice el texto, mira, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su buen true está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le dará a ella bien y no mal a todos los días de su vida. Bueno, para la gente internacional que me escucha, buen true en Maputucún, acá en Chile, en el idioma Mapudungun significa esposo. Ya, pues si alguien me escucha, buen true, pero dice. Hermanita María. Muy bien. Entonces, la aparición del machismo, esto ha sido realmente, hay que ir viendo. Y donde, por ejemplo, todas estas corrientes dicen, bueno, ha estado este machismo y por eso nosotros reaccionamos de esta manera. Cuando definimos esta palabra machismo, es una ideología que considera a la mujer un ser inferior con respecto al hombre. Se basa en un conjunto de creencias, prácticas sociales, conducta, actitudes que promueven la negación de la mujer como persona sin resaltar ni valorar sus cualidades positivas. Bueno, en una casa todos podemos ser parte de la casa, limpiar. Y hoy día, por ejemplo, eso. Y yo voy a hacer una pregunta aquí. ¿Quién hace que los hombres sean machistas? Las mujeres. Las puras mamás, ¿cierto? Y eso es bueno, ¿no? No es bueno. No es bueno. No es bueno porque tiene que haber un equilibrio. Sí. Me importa que el género,
Sí. masculino, pero que tiene los mismos deberes que Sí. Lo único que el hombre no puede dar a luz. Pero yo creo que ese pensamiento de criar hijos machistas era más antiguo, porque la mujer estaba acostumbrada a que el hombre mandaba en todo. Entonces, nacía el hijo hombre y el esposo hombre, y no, el niño junto conmigo, el niño hace esto y las mujeres todo para después. o él se le Sí. sirve primero. El Sí. plato más grande para hacer. Sí, por ejemplo. Más Sí, chico que la hermana mayor, Sí, él el primero, sí. sí, entonces era parte de la cultura antigua, por decirlo así. exactamente. A mí me pasó. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos que, por ejemplo, cuando hablamos del tema mismo, esta es la formación de las personas, el desarrollo de la mujer, el desarrollo de los niños. Por ejemplo, cuando vamos a hablar temas a medida que los niños van creciendo, de acuerdo a la edad se va hablando sobre la sexualidad, el autocuidado, todas estas cosas. Y muchas veces yo escuché, la mamá le explica a las niñitas, el papá le explica al varón. Yo creo que en la consejería siempre aprendimos que no es así, que ambos padres educan en la sexualidad a sus hijos, tanto varón como niña. Entonces, no es separado, entonces, porque es un núcleo, una familia núcleo. Entonces, fíjese, esta respuesta asertiva, las mamás son las que fomentan el machismo. Ahora, hay otra pregunta más, mire, ¿quiénes hacen más daño a la mujer, estadísticamente hablando? Son las mismas mujeres. Por ejemplo, en un trabajo o en la iglesia. Por ejemplo, yo veo acá a Pablo cuando trata de resolver ahí que Evodia y Sinte que se pongan de acuerdo. Porque había una tensión entre ellas. Ambas tienen un valor, colaboraban con él, pero dice, ruego a Evodia que se arreglen su situación, porque eso trae un mal referente a las demás. Entonces, después también el apóstol Pablo escribe a Tito, habla que las mujeres más ancianas enseñan a las más jóvenes de cómo todo esto de sabiduría, y habla de la doctrina, pero la doctrina debe adornar el evangelio y dar hermosura al evangelio, que la gente cautive eso. Pero ¿qué pasa hoy día? Le hemos enseñado otras cosas a la gente. Y por eso la próxima semana, no falten, porque la próxima semana vamos a estar hablando de doctrina primaria, secundaria y terciaria. Y hoy día la iglesia más está entre la doctrina terciaria y secundaria y terciaria. Por ejemplo, más hablando de reglamento, más hablando del pelo de la mujer, esto de cómo vestirse. Con pantalón o con con falda. pantalón o con falda. Entonces, a ver, y hemos olvidado lo esencial, principal. la doctrina fundamental. Y entonces ahí vamos a ir viendo, y ustedes mismos se van a dar cuenta, hermanas mías, que muchas veces nosotros estamos más en ese lado que en la doctrina primaria. Peleamos en la doctrina secundaria y terciaria, pero no peleamos por lo verdadero. Por ejemplo, Jesucristo, el que vino a este mundo, se encarnó, Dios, los atributos de Dios, etc. Entonces, mire, ahí dice, entonces, eso es lo que es el machismo, en primer lugar, en su definición. En segundo lugar, en B podemos decir el origen. El origen. Podemos encontrar las raíces del machismo en sociedades primitivas, como decían delante ustedes, pues hermana Angie, en las sociedades primitivas, comunidades nómades que se dedicaban a la caza, e incluso el modelo religioso de las primeras civilizaciones posicionaban a las deidades de acuerdo con su género. Ya eso es importante ver cómo esto tiene ahí su origen. Inclusive en el ámbito religioso, hoy día, por ejemplo, los musulmanes, cómo denigran a las... Ahí sí que Sí. Sí. Entonces, terrible. Terrible. Ahí sí. Por otro lado, los gitanos. Sí. Matrimonio arreglado. Ah, sí, sí. Matrimonio arreglado. Entonces, Experiencia. todo Que es... todavía, pastor, yo creo que en esta época todavía. Todavía existe. Todavía está. Son castigados. Por eso aparece, por eso la reacción, sí, eso es vigente. Entonces, en tercer lugar, vayamos, ya dijimos primero la definición de machismo, segundo, el origen, y el tercero, el patriarcado. Hoy día, por ejemplo, uno escucha en los discursos del feminismo
el patriarcado. Y vamos a definir qué es el patriarcado, porque también está en la Biblia. La palabra patriarcado es patriarques, pater, padre, ¿ya? Y parque, autoridad. Es decir, no queremos la autoridad del padre, lo que están diciendo ella, protestan con la autoridad del padre. Si uno habla del tema patriarcado, es esto. ¿Y quién eran los patriarcados? El tema de ponerse el apellido de la mamá. Ah, también. Y después los otros lo rebatían, ya, pero si el apellido, tu apellido es de tu mamá, pero ese apellido es de tu abuelo, pues sigue siendo un nombre. En Brasil, que está aquí cerca, va el apellido de la madre en los hijos. Después el apellido del esposo. Brasil lo practica. ¿En serio? Sí, pues. Sí. Yo tengo una tía allá en Brasil, por eso puedo decir que va a los Beltrán y después va a Neve. Entonces son las culturas. Ya, entonces, en un sentido literal, el patriarcado se refiere al gobierno del padre. Entonces, el mundo feminista dice, no queremos ese gobierno. Y padre y jefe de una familia, de un clan. En el Nuevo Testamento da el nombre de patriarca a los antecesores del pueblo hebreo. ¿Se acuerdan? Tenemos Abraham era patriarca, ¿se acuerdan? Job era patriarca. ¿Se acuerdan que él velaba y intercedía ante el Señor por sus hijos constantemente? Ahí tenemos ejemplos de los patriarcas. Job, dice, este nombre es dado a Abraham. ¿Se acuerdan que el Señor primero se llamaba Abraham? Abraham significa padre exaltado. Y después el Señor le hace un cambio de nombre y dice, ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham. Y Abraham significa padre de muchedumbre. Y donde allí con eso hay otro más, una señal del Evangelio. Y donde estamos integrados nosotros como Abraham le creyó a Dios y era sobre quien nosotros también íbamos a creer a Cristo, y por eso dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No solamente el pueblo hebreo, sino que también toda la familia de la tierra. ¿Vamos bien, hermana? ¿Alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Están despiertas? ¿Ya? ¿Está interesante el tema o no? Muy bien. ¿Ah? ¿O nos estamos yendo para otro lado? ¿Estamos bien, cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver el surgimiento y de formación de la defensa de la mujer. Fuerza y honor son sus vestiduras, y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Entonces, cuando hablamos de esto, el surgimiento, y cómo el Señor también aquí valora a la mujer, está el elogio de la mujer. Hay muchos ejemplos cómo Dios usó hombres y mujeres en el plan divino, el plan redentor. Bueno, vamos a ver unas olas de surgimiento de esto. Mire, este año yo vi en varias iglesias de Alianza que celebraron el Día de la Mujer. Yo digo, pastores, no hay discernimiento. El día 8 de marzo, al final, no es el Día de la Mujer. Lo declaró bueno, vamos a entrar a eso, pero imagínense, hasta en esos aspectos a veces nosotros celebramos, así como de repente, en vez de celebrar la Navidad, estamos celebrando el viejo Pascuero, ¿ya? O en vez de celebrar la resurrección, estamos celebrando el conejito que pone huevo. Es lo mismo, ¿ya? Entonces, vamos a darnos cuenta, miren, estas olas, miren, fíjese, al comienzo hay una buena motivación. 1800 a 1930, lucha por el derecho laboral de las mujeres, el derecho al voto electoral, el derecho a la educación superior, otros derechos, mujeres cristianas liderando en esta primera ola de estos derechos que son muy saludables, logros significativos en esta primera ola. Fíjense acá en Chile, durante el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Han escuchado el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo? Desde ahí en adelante, las mujeres empezaron a sufragar en Chile.
pero antes no sufragaban las mujeres. Pero gracias a Dios que las mujeres ya, y gracias a Dios por mujeres liderando estos derechos que son legítimos, ¿ya? Que lucharon para que en esta primera ola estas mujeres no queden excluidas, se eduquen, se capaciten. A mí me gusta cuando de repente hay hermanas, de repente dicen, ¿sabes? Yo me postergué, pero ahora yo estoy estudiando y estoy nivelando mi estudio. Y fíjese cómo su autoestima se sienten dichosos porque al final se postergaron por un tiempo, pero salieron adelante en ciertos aspectos, ya sea, no sé, pues en su parte laboral, en la parte educativa, pero lucharon por esto. Fíjense, en esta primera ola, súper lindo, y eso es legítimo, ¿cierto? Pero empecemos a ver la segunda ola, lo que empieza a suceder. Mire, allá entre el año 1930 y 1990, el derecho de la estabilidad laboral, ¿ya? Vemos ahí en esta segunda ola también el derecho a la interrupción del embarazo, es decir, aborto, matrimonio gay y lesbiana, etc. Y ahí también se declara el Día de la Mujer. Todo en esta segunda ola ya empieza todo lo que es la ONU, la organización. En 1962 también, bajo el gobierno de Alessandro Rodríguez, ¿Ya? fue que la mujer empezó también a ser parte del orden de seguridad con la primera brigada de carabineros mujeres. Muy bien, gracias, hermana, por sus datos, ¿eh? 1962, bajo el gobierno de ¿Bajo el gobierno de? ¿Bajo el gobierno? Gobierno de Alessandro Rodríguez. Alessandro Rodríguez, miren, entonces. Eso es súper lindo, ahora, ¿dónde está lo malo cuando se consigue así a pelea, es decir, con mala motivación? Qué lindo poder. Pero acá, fíjense, ya en esta segunda ola ya viene esto ya entra fuerte el humanismo. En la primera ola, netamente las cristianas, las mujeres estas que están impactadas por la redención de que la mujer tengan dignidad, ¿cierto? Y fíjense, hoy día, por ejemplo, escuchamos de que se habla de la igualdad, ¿cierto? Hay una tremenda diferencia, no podemos todos ser iguales. Por ejemplo, hay gente que tiene distintas formaciones acá, y no todos tienen la misma igualdad, por ejemplo, en la parte laboral. Por ejemplo, si hay un arquitecto y tenemos un hermano que estudió solamente, electricidad, ¿ya? Entonces, no pueden ser iguales, ¿ya? Está dentro del mismo rubro, por ejemplo, si los dos son arquitectos, hombre o mujer, pero hay ciertas ramas de la arquitectura donde la fuerza física es imposible competir porque las mujeres no tenemos la misma fuerza física. Exactamente. Por si la misma carrera Sí. puede ser lo mismo, pero no podemos competir entre eso. Exactamente, sí. Entonces, ahí está la cosa. Entonces, fíjese, acá ya en la segunda ola ya empieza todo esto, los derechos fíjese, la interrupción del embarazo, el aborto, todo este movimiento LGTB, ya comienza acá. Después. Y la igualdad también, yo creo que ahora, si nos vamos a la parte de interrupción del embarazo, o de maternidad responsable, más bien dicho, que los hombres ahora, ellos también optan por el método anticonceptivo de cuidarse ellos. Yo creo que es sumamente válido porque la responsabilidad es del matrimonio en general. Exactamente. Si la mujer no puede someterse a algún tipo, o yo no le sirve ningún tipo de anticonceptivo, si el hombre, el dominio propio, no, hermana. Claro, el hombre no tiene dominio propio. En esas cosas me refiero. ¿Cierto? ¿Compartimos? Sí. Usted diga que sí, nomás. Muy bien. Sí. Yo creo que eso es rescatable para el hombre. Exactamente, hermana, sí. Porque, fíjese, antiguamente, dice, no, pero decía el hombre, ¿y por qué no te cuidaste? Claro, le culpaban a uno. No. Viste que hay hombres que le dicen porque quienes te ayudan a la mujer tiene la culpa. Son responsables ambos. ¿Cómo es de procrear todo? Bueno, ya entramos a la tercera ola.
1990 a 2020, mira cómo nos vamos acercando. ¿Qué sucede en esta tercera ola? Hay diversidad de conceptos, ¿ya? Hay una distorsión entre el sexo y el género. Todo esto, los transexuales y bueno, todo esto de, bueno, aquí tenemos que, yo quiero nada más dejarle con un apéndice nomás para que usted siga investigando porque aquí ya vamos a entrar así como, a terreno peligroso, ¿ya? Y por toda la desviación. A terreno minado. Sí, entonces fíjese, fíjese, el Señor creó la sexualidad para que se viva dentro del matrimonio, pero ahí vemos hoy día tanta perversidad. Y leer solamente Romanos 1, ahí nos damos cuenta cómo dice que Dios lo entregó a una mente reprobada. Porque dice la palabra del Señor, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracia. En vez de adorar al Creador, adorar a las criaturas. Entonces ahí vemos toda la desviación del hombre, la pecaminosidad y todo. Vemos ahí el ejemplo de Sodoma y Gomorra, porque fíjese allí ellos tergiversaron todo lo que el Señor había creado. ¿Ya? Sí. Y la cuarta ola, ¿ya? La cuarta ola dice completar la agenda inclusa de la paridad. Ya, por eso tiene que investigar, porque como estamos aquí en tiene que ver con todo lo que es gay y lesbianismo. Sí. Eso, sí. De ahí viene. Sí. Estaba leyendo lo mismo, yo lo había buscado ya. Redefinición de la mujer e inclusión de la disciplina deportiva. Ay, ese es otro tema. Sí. Pero ahora lo sacaron, ¿eh? Muerte al patriarcado. Uso de las redes. Entonces, esta ola hoy día estamos todos viviendo eso. Fíjese, una buena motivación en la primera ola, ¿cierto? Pero ¿cómo se desvirtúa? Por ejemplo, cuando el Señor creó al hombre y la mujer, cuando entró el pecado, con que Dios ha dicho esto, entonces el pecado nos llevó al desenfreno moral, dejando la santidad, y bueno, el Señor nos manda a vivir en santidad. En tercer lugar, vemos el desafío de la mujer en la actualidad. ¿Qué podemos decir? Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Ya? Bueno, hablamos un poco de la mujer en la actualidad. Por ejemplo, miren, uno podía sacar más información a través del INE, o el N, significa Estadística Nacional de Empleo. ¿Ya? Y ahí habla de la participación en el mercado, cómo hoy día las mujeres están participando a través de este índice, que el INE también, el INE significa Instituto Nacional de Estadística, pero ahí también tiene una encuesta, la encuesta nacional de empleo. Entonces, cómo la mujer hoy día está involucrándose más, ya no se queda en casa, sino que está más participando en el trabajo. Y los niños quedan con terceras personas, con cuidadores, y a veces pasa esto de que a veces le dejamos a los hijos a la abuela o al abuelo, y tenemos que a veces tenemos que ahí reflexionar, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando en Chile? En Chile existe un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en la cartera de los gobiernos democráticos, pero no hay una cartera, ¿no? O un ministerio para los hombres. Entonces también este ministerio también no hay, por más que se habla de igualdad, no hay igualdad. No hay. Se habla de equidad, pero tampoco hay equidad. Yo he visto en mi consejería a hombres llorar por temas esto de los hijos, situaciones que pasan, y a veces estas mismas leyes que lo traban ellos, donde también sufren. Hay papás que realmente han asumido, bueno, en una ruptura matrimonial, han asumido muy bien ese papel de ser padre. Ya se la juegan por su hijo. Padre y madre. Pero vemos que por otra parte, estando en este ministerio, se escudan muchas mujeres y donde a veces no hay de compartir los gastos. El día 8 de marzo, muchos cristianos celebran el Día Internacional de la Mujer, declarando por la ONU
sin discernir el trasfondo de las filosofías que hay detrás de estos movimientos activistas sociales y políticos de las naciones del mundo. ¿Ya? Yo creo que todos los días es el Día de la Mujer, hermano. ¿Ya? Porque al final ahí entran todos, transgénero, lesbiana, todos celebran ese día. Hay que asumirlo. En el gobierno anterior y actual hay una fuerte tensión entre estas corrientes, el feminismo y las políticas públicas, que fue así, ahí tengo que corregir esa palabra. Sí. Se nombra una ministra, Judith Marín, ministra de la Mujer, y empieza a tener, ahí se le apodó por las feministas como que va a practicar el exorcismo en ese ministerio, por ser evangélica. Mujer maltratando a otra mujer por pensar distinto y tener una cosmovisión tradicional y conservadora cristiana. Eso pasa... Mujeres atacando a mujeres. Exactamente. Mujeres, entonces, y es triste, por ejemplo, uno ve en el Congreso cómo se atacan. Se atacan. Y uno ve, realmente, dice, qué pena, qué pena. Entonces, hermana, usted cuando tenga un conflicto, converse, no ataque. Ya, hable, converse. Muy bien, conclusión, ¿qué podemos decir? Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Es decir, ustedes mujeres llenas del Espíritu Santo, llenas del Señor, mantener la sencillez. Bueno, cuando veamos el cuarto encuentro, vamos a ver qué significa ser una mujer de gracia. De otro tema, después de la otra semana, ¿qué significa ser mujer de gracia? ¿Ya? Bueno, entendemos la necesidad de recuperar la valoración de la mujer como diseño de Dios. Eso estamos más que claros. No solo se disponen de ser esposas afectivas, sino ser madres, maestras, amigas, divertidas, deportistas, motivadoras, psicólogas, y hasta algunas son enfermera, doctora. Bueno, la mujer, por ejemplo, las mamás, que son todos multifacéticas. Por ejemplo, ¿quién para cocinarle al hijo? O cuando está enfermo el hijo, son la doctora. Por eso, el mejor ministerio, hermana, ustedes velar por sus hijos. ¿Sabe? Dios le agrada más que dejar abandonado su hogar. Cuide su casa. ¿Ya? Como prediqué hace dos domingos atrás, ¿cierto? Cuidé de otra viña y descuidé y abandoné la mía. La mía. Entonces, hermano, la espiritualidad comienza en casa. ¿Ya? Es decir, pues no saca nada por uno pegarse el pecho hoy aquí en el templo, pero si en el fondo no estamos dando en el hogar bien, ¿ya? Así que Dios se va a agradar cuando tú allí, allí orando al Señor, orando por tu esposo, por tu hijo. Yo creo que esa espiritualidad es muy valiosa, que a veces de repente uno quiere agradar a los hombres. Hoy no he visto esta hermana, no he visto acá. Claro, aquí venimos a entrenarnos para cumplir la tarea allá afuera, en la casa, partiendo del hogar. Pero fíjese, las mujeres que Dios está llamando hoy día deben ser piadosas, amantes de lo bueno. Son perseverantes, fuertes, inquebrantables, aguerridas, defensoras de su familia. ¡Wow! Tóquenme los míos, ¿ah? No. ¡Wow! Y trabajadoras por excelencia. Sí. Entonces, yo doy gracias al Señor porque cuando uno vela por eso, por ejemplo, uno puede romper relaciones con otras personas, pero no puede romper relaciones con tus hijos, con tu núcleo. Entonces, es importante cuidar eso. Sí, está bien cuidarlo y apoyar a los hijos y defenderlos, pero una también tiene que ser justa, porque cuando los hijos no se portan bien y tienen una compañera, uno también tiene que reconocer lo malo de los hijos. Sí, por supuesto. Pues ahí tiene toda la autoridad, porque usted ya se la ganó. Y cuando están mal, decir, bueno, si es verdad, ella tiene razón, que mi hijo tiene todos estos defectos. Entonces usted vea, mi hijita, usted vea si lo soporta o no lo soporta, pero él es así. Ya no me lo puede devolver, tiene que decirlo.
Si me lo devuelve no importa, pero que tampoco puedo obligarla a ella, puedo decirle, no, pero que tú te casaste, tenés que aguantarlo. No, tampoco no, porque no puedo hacer que ella, por ejemplo, o mi hija, en este caso, copie mis caminos. Yo quise aguantar, yo he aguantado, pero no, ella no tiene por qué hacerlo. Así que, y hablando bíblicamente, la palabra del Señor lo dice, que es la única causa por la cual nosotros podemos darle carta de divorcio al marido es por el engaño. ¿No es cierto? Es por la, ¿cuánto que se dice? El adulterio. Darle carta de divorcio. Si es que uno dice ya no, tiene todo el derecho. Y si uno dice, bueno, lo dejas pasar, bueno, cosas de ella. O de él. ¿Qué pasa con la violencia? Soy conectada. ¿Cómo? ¿Con la violencia? ¿También? Pero dice la Biblia que solamente es el adulterio. Habla del adulterio. Sí, ¿Qué solamente. pasa en este caso con la violencia física o psicológica? Hay, Es que yo estoy hablando, sí. sí. Es una consulta mía, no. Sí, no, yo, es por lo que dice. No, también. Sí, es lo mismo con la nota. Sí. Es lo mismo. ¿Cómo? No califica. Bueno, en el tiempo de Moisés, por ejemplo, los judíos, por ejemplo, no me gustó la comida, le daba carta de divorcio. Pero no era. Pero hoy día también hay tiempos de Moisés, yo he visto. Sí, sí, también, sí. ¿Sí? Pero en el principio no fue así, dice. Entonces, ahora, el divorcio, hermana, como dijo un pastor, es una concesión divina. Es una concesión divina frente a una debilidad humana. Es decir, ahí la Biblia dice, por la dureza del corazón, era dar carta de divorcio. Porque no puede exponerse a una violencia, por ejemplo, está a riesgo su vida. Imagínense los femicidios, podía separarse mejor y no estar ahí como el perro y el gato. Como decía, ese matrimonio se decía, hola mi gatito. Y ella decía, hola mi perrito. Y uno preguntaba, ¿cómo vivían? Como el perro y el gato. Entonces, fíjese, a veces la apariencia uno ve que se asoman lindo acá, pero en el fondo no se trataban bien. Entonces había un indicador. Es que lo que pasa es que ahí estaba Señor. arriba del arca Noé. No en la casa. Sí, El arca no es. sí. Lleno de animales. Lleno de animales. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos repetir juntos ahí? Repitamos juntos este coro. Eso es lo que el Señor declara, miren. 1, 2 y 3. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Quién la alaba aquí? Yo lavo todo el tiempo. ¿Quién la alaba? Era la Esa será Yo hoy día la ve. alabada. Sí. Dios. Que el Señor nos bendiga, hermana, a ser mujeres piadosas. La próxima semana vamos a ver un poco más de doctrina, cómo Pablo ahí trabaja en 1 Corintios y 2 Corintios para poder ver todo esto, estas inquietudes que hay en cuanto al Dios, donde la ha colocado también parte de su reino. Muy bien, dejo a mi hermana y vamos a dejar compartir aquí. Que el Señor nos bendiga. No sé si hay una pregunta, hermana, para cerrar esta parte. ¿Alguna pregunta? A lo mejor no, solamente... Para mí era esa nomás porque, como si nos vamos netamente a lo que dice la Biblia, igual me causó revuelo esa parte de la Sí, mujer. hermanita. Pero ¿qué pasa que si una mujer cristiana, su marido no en mi caso, gracias al Señor, pero sí he visto muchas mujeres cercanas que están siendo violentadas psicológicamente, no Claro, puro techo. ¿Qué Se ve pasa puro con ese techo. matrimonio? ¿La mujer le puede pedir el divorcio a su marido porque la está engañando? Viéndolo a la palabra, digo. Saluden a la camarita. Bueno, yo creo que ya. Ve, ¿cuánto vemos? Oye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sí, híbrido. Entonces, Muy bien. esa es mi duda, pastor. Ya, ¿cuál es su duda, hermana? Esa, porque ¿qué pasa con si nos vamos
científicamente hablando, que sabemos que las mujeres son violentadas emocionalmente, psicológicamente, y son mujeres cristianas, pero están bajo esta violencia. No, pues no debe permitir, pues. No debe permitir. Le puede pedir el divorcio a su marido si nos vamos a la Biblia, porque la Biblia es tajante, pues dice adulterio. Pero ¿qué pasa con los demás? La pregunta, ¿el adulterio es violencia o no? Emocional, sí. Por supuesto. Violencia. Ya. Pero si no hay adulterio y hay violencia, solo violencia. Pero hay maltrato. Hay maltrato. Es como una forma de violencia. No, pues. Es que no puede. Usted, cada persona llamado a vivir dignamente. Sí, el evangelio. Y por eso, si usted oró, pidió ayuda, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Entonces ya usted se la jugó. Mire, yo he escuchado muchos asuntos mire, el otro día tenía un tema igual con una dama, decía que ya se la jugó todo, tiró todas las cartas solamente. Pero ahora está en la duda, ya estaba así con el asunto, pero pensaba en eso. Pero ella sigue sufriendo. Entonces yo le decía, ¿va a seguir sufriendo toda la vida? Yo le pregunté. Entonces, cuando es la voluntad de Dios, dice la palabra de Dios, tú te produce paz. Así es. Hay paz cuando tú estás, pero si estás viviendo ese tormento, yo creo que no es sano. Cuando es una decisión en Dios, hay paz. Sí, porque uno se la jugó. Ahora, alguien me puede preguntar, ¿puedo rehacer mi vida? Bueno, ahí tienen que ver si así, porque en el fondo también hay situaciones en segunda nupcia donde también, si no cerró bien el ciclo, yo le digo, quédese tal como está, porque el otro esbanjo va a ser peor. No sabemos. Y quién sabe. Volver a repetir la historia. Sepa moya. Yo que vi un caso terrible en cuanto a eso del Ya, matrimonio. hablemos un segundo, ya termina. No, que si hay segunda nupcia, debemos pedir y esperar en el Señor que ponga el idóneo a nuestro lado, porque si volvemos a caer en lo mismo y buscar por nuestras emociones, tal vez como caer en un hoyo peor. Como dice una canción. Sí. Eso depende de la mujer o del hombre. Sí. Aquí todo depende también, porque si ellos están en los caminos del Señor y les tocó ese proceso, ellos tienen la experiencia, porque aquí está toda la enseñanza.